lucharon inútilmente en suelo extranjero. ¿Cómo los americanos fastidiaron la guerra con Vietnam? ¡Saludos! Hoy vamos a hablar de los acontecimientos bélicos de hace 60 años. Aprenderás cómo hicieron los soldados estadounidenses con los prisioneros de Vietnam. ¿Es cierto que se lanzaron casi 7 inútiles millones de toneladas de bombas sobre el territorio del sudeste asiático? ¿Es cierto que al final de la guerra muchos soldados americanos eran adictos al consumo de sustancias ilegales? Asegúrese de ver el vídeo hasta el final para enterarse de todo en orden. El comienzo de la campaña bélica. Como muchos de ustedes saben, la Guerra de Vietnam comenzó oficialmente en 1955. Sin embargo, los acontecimientos clave en el estado del sudeste asiático comenzaron en 1857. Fue entonces cuando el gobierno francés acusó a Vietnam de que allí no había democracia como tal. Por ello, subordinó el territorio a su influencia. Así, Vietnam se convirtió en una colonia de dominio francés. Por supuesto, con el paso de los años, el gobierno vietnamita no perdonó tal acto de Europa. Y ya en 1941 comenzó el movimiento por la independencia. El no tan famoso político Ho Chi Minh se opuso a muchos países que tenían la más mínima pretensión sobre el pueblo vietnamita. Finalmente, el 2 de septiembre de 1945 se formó el Estado comunista, pero ni siquiera este acontecimiento resolvió todos los problemas. Como se sabe, el país está dividido en dos partes principales, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La primera contaba con el apoyo de varios estados comunistas, entre ellos la Unión Soviética y China. Vietnam del Sur, por su parte, contaba con el apoyo de los capitalistas, especialmente Estados Unidos. Pronto, estas contradicciones llevaron a que, en 1961 del siglo pasado, Estados Unidos introdujera sus tropas en el territorio de Vietnam del Norte. Comenzó así una campaña militar a gran escala. Participación de la población femenina vietnamita en la guerra contra Estados Unidos. Examinemos la cuestión relativa a las mujeres que participaron en la guerra contra los estadounidenses. De hecho, se desprende lo siguiente. Durante el reinado de Ho Chi Minh, se proclamó la igualdad entre hombres y mujeres que defendían el honor y la libertad de su país. Por eso las niñas y mujeres vietnamitas fueron a la guerra. Como referencia, alrededor de 5 millones de representantes del sexo femenino sirvieron en las filas del ejército norvietnamita. Es importante señalar que las mujeres desempeñaron un enorme papel en la oposición al ejército estadounidense. Participaron en sabotajes, trazaron rutas seguras, actuaron como guías, tendieron trampas y emboscadas, atendieron a soldados heridos. También las niñas y las mujeres se disfrazaron con éxito y actuaron así como espías fiables. Pero cabe destacar que lo que más temían era ser capturadas por los estadounidenses. Especialmente después de un caso que pasó a la historia con el nombre de Incidente en la colina 192. Las prisioneras fueron tratadas de forma cruel e inhumana. Todo empezó después de que 5 soldados estadounidenses decidieran secuestrar sin permiso a una niña vietnamita de un asentamiento cercano. A escondidas de los demás, se acercaron a la zona, localizaron a la víctima y la colaron en un escondite. La última fue Phan Thi Mao. Cuando los insaciables estadounidenses se dieron cuenta de que no corrían peligro, aprovecharon el momento. Aunque uno de ellos se negó a participar en la violación, no prestó ninguna ayuda a la indefensa muchacha, así que Phan Thi Mao fue violada y luego asesinada. Se preguntarán, ¿quedaron impunes los violadores? Pues bien, se hizo justicia y, efectivamente, fueron castigados cuando se supo del incidente. Y las medidas fueron del más alto grado de castigo. La situación de los demás cautivos no era la más favorable. En aquella época, la propaganda de la violencia y la explotación sexual se difundía activamente entre los militares estadounidenses. Y no solo sufrían las mujeres adultas, sino también las chicas muy jóvenes. La edad de las cautivas era de 15 años y más. Rebelión por la independencia y apoyo de los países vecinos. ¿Ha oído hablar alguna vez del Vietcong?
Así empezaron a llamarse los participantes en el movimiento independentista de Vietnam del Sur a principios de los años 60. Y la resistencia comenzó aproximadamente un año antes de que el ejército estadounidense trasladara sus tropas al territorio del sudeste asiático. En la lucha contra Estados Unidos, Vietnam del Sur contó con la ayuda de los países vecinos. Estos incluyeron China, Laos y Camboya. Ayudaron especialmente con tanques y otras armas. Especialmente apreciado por sus cualidades de combate y características técnicas fue el misil S-75, diseñado para derrotar a los aviones y otros vehículos aéreos. Sorprendentemente, pero hasta en 1954, Vietnam resistió los ataques de los agresores y obtuvo la victoria sin equipo militar. Pero en el caso de los estadounidenses, tuvieron que luchar, porque los AEOU, en el territorio de Vietnam concentrado hasta el 80% de las operaciones militares, las dificultades y la caída de la capacidad de combate del ejército. Ni te imaginas cuántas bombas se utilizaron en todos los años de la guerra de Vietnam. Solo un minuto. 727.000 toneladas fueron lanzadas por los estadounidenses con la esperanza de asestar un golpe aplastante a los vietnamitas. Esta práctica bélica evolucionó hasta convertirse en una doctrina, que tiene un nombre apropiado: encuentra y destruye. Muchas películas de guerra lo demuestran con la mayor precisión y verosimilitud. Aviones o helicópteros estadounidenses sobrevuelan la jungla y dejan caer una sorpresa. A continuación, una serie de explosiones y un montón de fuego. De ahí la cita de la película Apocalypse Now. Me encanta el olor a napalm por la mañana. Pero por mucho que se esforzaron los militares estadounidenses, esas formas de combatir no dieron el resultado adecuado. No es ningún secreto que los vietnamitas conocen muy bien su territorio, por lo que pueden esperar fácilmente en un refugio seguro. También hay numerosos túneles subterráneos en casi todo el territorio vietnamita. Los guerrilleros vietnamitas se escondían a menudo en la selva o se adentraban en las montañas. Demostraron fortaleza y valor porque lucharon hasta el final para defender el honor de su país. Los guerrilleros llevaron a cabo activamente atentados terroristas, cuyo número superó el millar. Por eso, el ejército estadounidense no solo pasó por una serie de duras pruebas, sino que al final de la guerra quedó destrozado. Simplemente perdió su capacidad de combate. De ello se dio cuenta la cúpula militar, que calificó la guerra con Vietnam de inútil, y la introducción de tropas fue un grave error. El resultado de la guerra y las pérdidas en ambos bandos. En 1973 se produjo la retirada total de las tropas estadounidenses del territorio de Vietnam. Casi todo el mundo comprendió que era inútil luchar con un ejército experimentado en cuanto al conocimiento del terreno. Al cabo de 2 años, la República de Vietnam obtuvo finalmente la victoria. El número de bajas tanto por parte de EU como de Vietnam es asombroso. Se sabe que durante los años de guerra, los estadounidenses perdieron hasta 60.000 soldados y 300.000 entraron en la lista de heridos y conmocionados. Además, aproximadamente 3.000 soldados figuran como prisioneros de guerra o desaparecidos en combate. Dato interesante, los estadounidenses sufrieron no solo por los combates vietnamitas y diversos tipos de enfermedades, sino también por el consumo de sustancias ilegales. Por ejemplo, en la segunda mitad de la década de 1970, 1 de cada 5 soldados tomó esta dolencia por placer. Y aquí las pérdidas del lado vietnamita son muchas veces superiores a las de Estados Unidos. Según las estadísticas, Vietnam del Sur perdió 200.000 soldados, mientras que el número de soldados junto a los insurgentes de Vietnam del Norte es de 1 millón de personas. No hay que olvidar que no solo sufrieron las tropas, sino también los habitantes del sudeste asiático. Sus pérdidas se estiman en 700.000 personas. Por último, 5 millones de vietnamitas son reconocidos como refugiados. Conclusión. Así pues, la guerra de Vietnam demostró plenamente la inutilidad de la acción por parte de Estados Unidos. Los vietnamitas se habían preparado a conciencia para el ataque del Estado capitalista.